La idiosincrasia de Buenos Aires, si hay que resumirla en 3 palabras, es frenesí, calidez e historia. Así que les recomiendo que se acerquen a conocerla. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tamara Tenenbaum, soy escritora argentina. Tengo varios libros. Este es el último, La última actriz. Una novela que espero les guste, si se la ganan y si no, la pueden comprar igual. Y si quieren aprender un poco sobre Buenos Aires y sobre por qué una escribe estos libros en esta ciudad, pueden ver el programa. Tamara, muchísimas gracias por recibirnos acá en Buenos Aires, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Qué es ser porteño? ¿O qué es ser porteña, Tamara? ¿Cómo le explicas a un mexicano, un chileno, un ecuatoriano, un peruano qué es ser porteña? Bueno, explicarles, viste que no hay que explicarles nada porque vienen todo el tiempo, así que saben intuitivamente. ¿Decís? Sí. Yo creo que de hecho muchos se fascinan con esta ciudad. Yo creo que ser porteño tiene varias particularidades en relación con otras ciudades latinoamericanas. Varias diría. A ver. Una es la cuestión del frío, ¿no? A diferencia del resto de las ciudades de América Latina, nosotros tenemos un invierno. Tenemos las 4 estaciones. Por eso, bueno, que cuando uno se va a México y te dicen es invierno y estás con un saquito, decís esto no es invierno. Y lluviecita todo el tiempo. Sí pienso que hay algo del frío y de las estaciones que genera, bueno, una relación con el afuera particular, una relación particular también con la música, con la danza. Nosotros no bailamos, somos como los europeos. Acá nadie, bueno, vos sos argentina, lo sabés, ¿no? Nadie baila salsa, nadie baila cumbia. Se baila cumbia, pero bailamos la cumbia del urbana. Sí, no, la cumbia sudamericana del sur-sur, que es otra y es distinto, ¿no? La relación con los ritmos no es la misma, la gente no baila en parejas hace años. No nos tocamos bailando. No. No nos gusta que nos toquen. No nos gusta que nos toquen bailando. Me encanta que hablemos de esto. Por eso es muy peculiar en ese sentido. La relación con el cuerpo es más trabada que en otros países. A la vez que es menos fría que en Europa, por supuesto. Pero yo creo que esa mezcla particular hace de lo porteño algo muy específico. Buenos Aires es mucho más italiana que española. Eso te das cuenta cuando vas a México, ¿no? Y en Ciudad de México la herencia española es muy clara. Y en cambio nuestra relación con Europa viene mucho más por Italia, eso es muy evidente. Lo judío también es algo muy peculiar de la Argentina. Si bien hay comunidades en todos lados, la herencia judía es mucho más visible. ¿Te sentís judía? Yo particularmente, a veces sí, a veces no. Pero me parece que incluso es irrelevante. O sea, pienso que, de hecho con mis amigos siempre hablamos del concepto de panjudaísmo, que es gente que fue a ciertos colegios y no es judía, pero sabe todo sobre el judaísmo. Porque la realidad es que si estás en 3 o 4 lugares, en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? La mayoría de mis amigos que vienen del interior me dicen, yo conocí mi primer judío en la Universidad de Buenos Aires, ¿viste? Y ahí entra en un universo que es muy porteño, que tiene que ver con eso, con lo judío, con lo italiano. Y yo creo que también hay algo que tiene que ver con la forma de vivir la ciudad, con lo caminable que es la ciudad, que eso también te das cuenta viajando que no es tan común, ¿no? Y que de hecho en América Latina, las veredas. Muchas ciudades en América Latina se parecen más a ciudades gringas, ¿no? Y entonces tienen otra relación con el auto, con la autopista, porque tienen otra cultura en relación con el delito y con el miedo que tienen las clases altas a la calle, ¿no? Que en Argentina, que para mí es un país con una tradición de clase media muy grande, más allá de que por supuesto que la clase media se achica en cada crisis económica, pero somos un país que tiene una tradición de clase media que es muy distinta de las tradiciones en países mucho más de clases altas y bajas nada más. Entonces el miedo a la calle es mucho menor, estamos acostumbrados a caminar. Por un lado, entonces hay una cuestión de política urbana, de que las calles son caminables y las veredas son anchas, pero por otro lado también hay una cultura
poco más de ocupar el espacio público, yo creo. Estamos en un espacio público. Exacto, estamos caminando por la calle, estamos acá con cámaras y nadie está mirando para todos lados a ver qué pasa, ¿no? Y en América Latina en general eso es más raro, con lo cual eso determina una relación con el espacio público que es muy especial. ¿Tenemos otra relación con el espacio público? Yo creo que sí, por supuesto que se ha perdido bastante en los últimos años. ¿Por la inseguridad? No sé si tanto por la inseguridad como por los teléfonos. O sea, yo creo que la gente está mucho más en el teléfono. Lo veo con los jóvenes. Antes uno... yo me doy cuenta, por ejemplo... Yo estoy con el teléfono porque tengo 1000 preguntas. No, ya sé, 1000 preguntas, las tengo todas acá. No, pienso como en la universidad. Yo que doy clases en la universidad me doy mucha cuenta de que antes para mí la vereda de la facultad era un lugar donde yo me quedaba cuando terminaban las clases para saber a dónde había que ir, cuál es la fiesta a la que hay que ir, ¿no? Y ahora los chicos se enteran de eso en el teléfono y entonces terminan de cursar y se van a su casa. No están más en el patio, en la vereda, en los lugares, que no te hablo de una Buenos Aires de 1950, te hablo de hace 10 años cuando yo cursaba en la universidad. Hay de todo, o sea, yo creo que por un lado está la estadística del delito, eso ni hablar, pero por otro lado también esa cuestión de mentalidad, también la gente se muda a barrios cerrados, la gente elige también una forma de vida segregada, la gente elige también no querer ver pobres. Entonces también hay algo de eso. Hay cosas que son reales, seguro, los delitos no son una sensación, son reales. Pero por otro lado también hay una cuestión social, política, de querer estar cada vez más lejos de lo diferente. Entonces la gente elige privatizar su vida, no tomar colectivos, no ir a la escuela pública. La gente elige retirarse, eso está pasando. Sí. ¿Y vos cómo lo ves? Es una pena. Y para mí eso es la muerte de la cultura porteña, sí. Si queremos entender la vida cultural porteña en tu programa, ¿a dónde nos tendríamos que ir? Anda pensando esto. Y por otra parte, ¿qué aspectos de este patrimonio cultural de la ciudad considerás más significativos y por qué? Pensando siempre que estamos haciendo un programa para que los otros de afuera de Buenos Aires nos entiendan. Bueno, a mí me gusta muchísimo el centro, en general, todo lo que es el centro de la ciudad en el sentido más amplio, ¿no? Centro de Buenos Aires. El centro porteño así del... Sí, a mí me encanta, que es donde están, bueno... A mí también. Nuestros edificios históricos, sí. Están las librerías, están los bares notables, que son como los bares históricos de la ciudad, que se mantienen hace muchísimos años. Y también están los teatros, ¿no? Que son parte de la vida cultural argentina, más que en casi cualquier otro lado, es la ciudad con más teatros del mundo. Y además, no sé, el centro tiene algo también muy retro, justamente, ¿no? Que eso te pasa también en ciudades como Nueva York, te pasa en esas ciudades donde ves como esa cosa de los tipos de traje todavía tomando un café, resolviendo algo. La idea de que para resolver un problema hay que tomar un café y no hablar por teléfono, ¿entendés? Como que eso es el centro. Vos ves a la gente que se junta a rosquear ahí y hay cosas que hay que hablar en persona. Eso pasa en el centro, eso a mí me gusta. Tamara, ¿cuánto tiempo pasas en el centro? Mira, yo no trabajo todos los días en el centro porque no trabajo en oficina, no trabajo en mi casa, pero sí doy clases en la universidad y las dos universidades en las que doy clase, que son la Universidad Nacional de las Artes y la Facultad de Derecho, están las dos en el centro. Pero voy y cuando voy me quedo porque me encanta. También voy mucho al teatro, entonces voy mucho de noche al centro. Y después, bueno, estoy tratando de convencer a mi novio que nos vayamos a vivir al centro porque hay todo un asunto que es que cuando se sucede la pandemia, muchas oficinas empiezan a cerrar directamente, ¿no? Desmantelar, eso pasa en todo el mundo. Sí. Entonces el centro quedó bastante abandonado, con lo cual hay bastante buenos precios, la realidad. ¿Vos decís que yo ahora tendría que ir a vivir al centro? Yo soy la primera, yo soy un amante del centro, soy amante de los retro, soy un amante de los bares notables. No, esa hora está re bueno y además entiendo que, no sé bien exactamente acciones concretas, pero entiendo que el gobierno de la ciudad están intentando de que el centro se reconvierta, ¿no? Que ya la gente no va a volver a las oficinas de la misma manera, seguramente no, el mundo cambió, pero bueno, entonces... Y bueno, hagamos el centro más habitable. Bueno, de hecho hay algo que es re interesante. Cecilia Pavón es una escritora argentina, no sé si la conoces, una poeta. Sí. Y Cecilia se compró una oficina en la pandemia, porque efectivamente en la pandemia las oficinas empezaron a venderse como si te dijera por $10.000 te comprabas una oficina. O sea, digo el número para que quede claro que es baratito. Poco. Sí, sí. $10.000. Bueno. Entonces Cecilia se compró una oficina ahí, Cecilia Pavón, y armó una oficina de poesía. Primero iba ella a trabajar y después empezó a armar lecturas en la oficina. Y es muy gracioso porque es un edificio que te das cuenta que es eso, una oficina muy chiquitito. Pero qué lindo, pero cuando el arte, cuando el arte... happenings en una oficina. Yo quiero eso. Estoy tratando de convencer a mi novio de irnos a vivir al centro, pero la mayoría de la gente todavía cree que el concepto de vivir en el centro es difícil y tienen razón. Porque el centro es un nivel de ruido y de locura que a mí me pasa que fui al colegio ahí también. Yo fui al Ilse, que es enfrente del Colón. Y aparte me acuerdo que compartía los colectivos y los subtes
con las bailarinas, las estudiantes de la escuela del teatro. Subtes el metro. Sí, yo recontra extraño, pero bueno, también me doy cuenta que quede claro que es un lugar, es muy especial de vivir en el centro de Buenos Aires. Efectivamente hay mucho ruido y aparte es una ciudad que tiene movilizaciones políticas muy a menudo. Fuertes, sí. Entonces es como, bueno, ¿qué les estar parece? acostumbrado a eso. De la parte un poco más tranquila del espacio público, de lo verde, de los cafés, de una parte que no es realmente el centro, nos vamos allí al corazón de Buenos Aires, al centro, y a ver cuánto ruido hay y cuánta movida hay. ¿Qué les parece? Vamos, gracias Tamara. Vamos. Tamara, calle Corrientes. La calle de las librerías, de los teatros, la calle que nunca duerme, todo eso. Y si vos le tenés que decir a alguien por qué tiene que venir a la calle Corrientes, que no es de Buenos Aires y no es de Argentina, ¿por qué? Bueno, es la calle de las librerías y de hecho... ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, muchísimas cosas. De hecho, esta librería yo siempre la tengo muy en cuenta, es la Hernández, porque está al lado del Cine Lorca, que es uno de los pocos cinearta que quedan en Buenos Aires. Y esta librería, como muchas otras, abre como hasta las 9 de la noche, o 10 de la noche a veces. Entonces, muchas veces vas al cine, o sea, sacas la entrada y los 15 minutos que tenés hasta que empiece la función, das una vuelta acá. Eso es muy porteño. Sí, a mí me encanta es muy eso. porteño. Y también esa cosa de que cierre tarde, ¿viste? Lo tardero es muy porteño, ¿viste? Ya la gente viene acá y se tiene que acostumbrar a cenar a las 10 de la noche. Hablamos un poco del patrimonio cultural de lo que es la ciudad de Buenos Aires y nombraste el cine Lorca en un país o en una ciudad donde el cine es tan importante, fue tan importante y tenemos tanta historia del cine. ¿Por qué quedan tan pocos cines arte? Bueno, en todo el mundo está pasando, la gente mira las pelis en su casa. Sí, no los cines cierran en todo el mundo. Está difícil para el cine en general y porque la gente justo el streaming es algo que puede reemplazar. Para bien o para mal, los teatros no se pueden ver en casa, ¿no? También, claro. Y en cambio el cine... La gente se acostumbra y sobre todo también pasa algo que es que, bueno, las películas de superhéroes ocupan todas las salas y tener una película en sala que no tiene necesariamente la sala llena, financieramente es complicado. Dicho lo cual, por supuesto que hay varios cine arte en Argentina, es uno de los pocos que quedan. El Lorca, Capodelfia, que está por acá también, o sea, el centro también históricamente es un lugar de cines, ¿no? ¿Te acordás que si vos vivías acá hace mucho tiempo? Sí, es solamente caminar, vengan, caminen, disfruten las ciudades. ¿Cómo influye ese entorno en tu trabajo como escritora y como filósofa? Bueno, a mí me deformó mucho estar acá, o sea, yo fui al colegio acá a 5 cuadras y para mí la calle Corrientes tenía algo que por un lado están las librerías de nuevo como estas, que siempre tienen la última novedad. Están las librerías de viejo en la misma calle, ¿no? Las librerías de usados. Entonces a mí me pasaba que en una librería de usados uno encuentra cualquier cosa, ¿no? A mí como lectora me formó mucho decir, bueno, a ver, ¿esto qué es? Y ir a buscar algo que no sabes qué es, ¿no? Que ahora con internet la gente sabe todo, tiene toda la información al alcance de la mano, pero perdiste un poco esa cosa de la lotería, de ver qué libro te encontrás en una mesa. Y creo que como escritor, en general te forma mucho vivir en una ciudad con librerías y con libreros también, ¿no? Que no es que uno va y se compra cualquier libro en internet, sino que venís y decís, a mí me gustó tal libro, ¿cuál es el siguiente que me tengo que comprar? Sí, Los libreros en este país tienen muchísimo oficio.
la lucha contra el algoritmo más grande la dan los libreros. En lugar de recomendarte el libro que se parece al tuyo, el librero trata de recomendarte un libro que viene de tu búsqueda, pero la profundiza, ¿no? Eso, cuando sos chico o cuando vas a la universidad, estás en una etapa formativa, es muy invaluable. ¿Qué papel juega la literatura porteña en el imaginario colectivo de quienes viven en esta ciudad? Y te lo pregunto como escritora y también como filósofa. Bueno, yo creo que Borges siempre va a ser como una de las figuras más importantes que sabemos que le dimos al mundo, ¿no? Y eso la gente lo sabe, lo tiene muy claro. No sé cómo es con la gente más chica que yo. Yo quizás me pertenezco a la última generación que lo tiene tan presente, porque también soy la última generación que lo recuerda vivo, ¿no? Por supuesto yo no tuve contacto con él, pero la gente que tiene 20 o 30 años más que yo tiene anécdotas de cruzarlo en una avenida, ¿no? Porque Borges era ciego y se paraba en una avenida que alguien lo llevara a cruzar, digamos, era algo que habitaba la ciudad. Y justo hace un rato hablábamos de muchos escritores latinoamericanos que viven en Europa, y yo creo que es bastante interesante que los escritores argentinos viven mucho en Argentina. Hay algo de que la literatura argentina es tan rica que genera una escena donde hay mucho movimiento, muchas editoriales, mucho valor, y la gente quiere quedarse acá, no piensa que tiene que ir a Europa a triunfar, sabe que puede quedarse acá y que acá hay muchísimo público y muchísimos lectores, se venden muchísimos libros, es una escena muy vibrante, la verdad. Mira, ¿quién tenemos? Acá Max con un sale, con un super sale. 6 cuotas sin interés. 6 cuotas sin interés. ¿Qué le decís a la gente que dice que estamos en crisis, que ya no se lee más, que ya no hay dinero para libros, ya no hay dinero para... Yo lo que pienso es que estamos en un momento donde todo el mundo está preguntando cómo hacer para soltar el teléfono, ¿no? La gente se siente presa de su teléfono. Y la realidad es que no inventaron todavía nada mejor que leer un libro. Así que la gente está yendo a buscar a lugares muy estrambóticos cosas que tenemos muy a la mano. Así que creo que en realidad estamos en un momento que puede ser muy productivo para la literatura en ese sentido. Eso es bueno. La gente está buscando cómo no estar enchufada a las mismas 2 estupideces todo el día. Bueno, los libros son una vía muy rápida hacia ahí. Te tengo que corroborar porque los últimos escritores que he entrevistado también en Europa dicen, vuelve la lectura. Yo pienso que sí, porque efectivamente todos estamos conversando todo el tiempo sobre la economía de la atención, ¿no? Cómo ser dueño de tu propia atención, ser dueño de tu propia mente, y la lectura es un modo de conquistar tu propia mente. Si yo voy y pregunto, el último libro que vos escribiste, ¿por qué lo tendría que leer? Y yo no sé, yo me voy a recomendar mi propio libro, es un papelón. A mí me gustaría que alguien lo agarrara porque, cuenta la historia de 2 chicas en 2 momentos distintos de la ciudad de Buenos Aires, uno en los años 60 y otro en la actualidad. La de la actualidad es una becaria de CONICET, que es nuestro organismo de investigación científica, y ella se dedica a estudiar el teatro judío en Buenos Aires, que fue una tradición que existió en muy pocas ciudades en el mundo, ¿no? Como teatro judío en Buenos Aires. Sí, porque el teatro judío existía en Nueva York, en Londres, en Varsovia, en Moscú y en Buenos Aires. Que eso es una rareada, ¿no? Es una rareza total. Y bueno, y era algo que fue muy importante en el teatro de principios del siglo argentino, hasta los años 60 fue súper importante. Y entonces, en la novela una chica se dedica a investigar esa tradición y se encuentra con el diario de una actriz. En los años 60, que también, quise evocar en esa parte del libro lo que era Buenos Aires en otro momento, ¿no? Claro, que también sigue siendo una ciudad muy vibrante, pero por supuesto que cuando las cosas pasaban todas en la calle y no en internet, pasaban más cosas en la calle, eso es verdad. ¿Vamos a buscar tu libro? Bueno, dale. Vamos a buscar tu libro que se llama... La última cámara. La última actriz. Y lo vamos a sortear, así que quédense con nosotros para que ustedes puedan ganar el libro La última actriz de esta maravillosa escritora Tamara Holm. Vamos a entrar y vengan a ver las librerías de Buenos Aires. Son una maravilla.
La última actriz. Este es el libro que vamos a sortear. Acá dejamos el link para que ustedes puedan participar. Y obviamente es el libro de Tamara, que es mi invitada acá en Berlín y que trata sobre la tradición del teatro judío en Buenos Aires, algo muy único en Latinoamérica. Y después tenés otro que a mí me gustaría también hablar de este, que es algo que yo creo que también va a interesar mucho, que es El fin del amor, sobre la sexualidad en Argentina, la sexualidad en Buenos Aires, en grandes ciudades, ¿cómo es? Sí, un poco en las grandes ciudades, pero también sí, es un libro muy, muy porteño, muy escrito desde Buenos Aires y nuestra cultura, que es muy peculiar, ¿no? La cultura del Río de la Plata, que no es ni tan católica como el resto de América Latina y a la vez es más informal que el resto de Europa. Entonces eso determina una sexualidad muy específica. Que nada, hablemos de la sexualidad de Buenos Aires, del Río de la Plata. Bueno, es uno de los países, Argentina, con las tasas de matrimonio más bajas de todo el mundo. Mira. La gente no se casa. Se junta, se enamora, mil cosas, pero se casa muy poco la gente, y no solo en la capital federal, se casa poco en todo el país. Entonces, evidentemente, si bien, por supuesto que las tendencias que vemos en Buenos Aires son tendencias globales, la gente se casa menos en todo el mundo, digo, no estamos descubriendo nada, sí es un lugar interesante para mirar hacia otros lugares. Pero, por ejemplo, ¿por qué la gente no se cree que somos menos católicos que otros países? Somos menos católicos y además tenemos menos plata. En Europa la gente se casa más porque hay más dinero y en América Latina la gente se casa más porque es más católica. Nosotros no somos tan católicos y no tenemos tanto dinero. Está bien. ¿Y de dónde viene eso del poco catolicismo? Bueno, no. Si vas a México... Por eso, comparando con otras ciudades de Latinoamérica. La verdad que eso es interesante. ¿Cómo se determinó el laicismo del Río de la Plata? No, yo no soy especialista, ¿sí? No lo tengo tan en claro. Está bien, pero ¿por qué querías escribir un libro sobre esto? No, me interesaba escribir un libro sobre la sexualidad de mi generación, sobre todo, y me di cuenta de que basarlo o enraizarlo en la ciudad de Buenos Aires era una manera también de darle un color en particular, porque si uno habla de los millennials, uno puede estar hablando de millones de cosas, pero los millennials en Argentina tiene un color más específico. Bueno, ¿cuál es la sexualidad de tu generación? Hay muchas. Encuentros fortuitos, algo que quieras compartir con nosotros. 2 ejemplos de la sexualidad de tu generación. Me parece que lo interesante en esta época es que todo el mundo puede hacer lo que quiera y entonces cada vez hay más variedad de formas de vida. Hay gente que tiene ganas efectivamente de casarse y formar una familia en un sentido tradicional. Hay gente que piensa que sus compañeros de vida son sus amigos y va cambiando de pareja de otra manera. Pero eso es mundial, eso no es tan rioplatense. No, por eso te digo, que en realidad no es que hay tendencias muy específicas en Argentina. Lo que te quiero decir es que este es un lugar donde uno puede ver el cambio muy rápidamente. Eso sí. Después sí, el cambio es global, por supuesto, pero siento que en otros lugares de América Latina, como hay una cultura más conservadora en relación con lo sexual, el cambio va más lento. Y acá en cambio va muy rápido. Está bien, ¿y hacia dónde vamos ahora, Tamara? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que te mueve? Que como filósofa, como escritora, ¿a dónde vas? ¿A dónde olés? ¿Qué buscas? Bueno, yo creo que ahora vamos a una diversidad cada vez más grande de modos de vida en todo sentido. Cada vez más gente va a querer vivir de maneras diferentes, tanto en términos de sus familias como en términos de su relación con el trabajo, con la producción, con todo. Y la pregunta es cómo vamos a armar un país para todos. Y esa es un poco la pregunta que nos ocupa, me parece. ¿Te preocupa la situación del país un poquitito? Por supuesto, como a todo el mundo. Pero bueno, creo que la pregunta es... ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo vamos a construir un país para las infinitas personas y las infinitas realidades que convivimos? Que es eso, finalmente. Se trata de países cada vez más diversos y cómo garantizar derechos en un mundo donde los trabajos son cada vez más distintos, las formas de vida son cada vez más distintas, entonces las necesidades de la gente son cada vez más distintas y el Estado no está acostumbrado a hacer eso. El Estado está acostumbrado a hacer todo igual para todos. Exactamente. Entonces, bueno, ese es un poco el desafío, creo. Bien. ¿Y qué le dirías a la gente que nos está viendo fuera de Argentina por qué tienen que venir? Y porque la verdad se van a encontrar con una combinación cultural que no se encuentra en ningún lado, una combinación de eso, lo latino, lo europeo, lo exótico, lo local, lo chiquito, lo grande, lo urbano, lo barrial, digamos. La realidad es que la combinación de calidez y frenesí que hay en Buenos Aires no se repite en muchos lugares. Última pregunta, ¿cómo es un domingo en Buenos Aires? Bueno, pues depende, pero la gente sigue teniendo el domingo como día familiar. La gente se sigue juntando a comer pastas el domingo al mediodía. Por lo que veo, ni siquiera tenés que ir vos. O sea, cuando ves la cola en la casa de pastas te das cuenta que aunque vos no vayas a comer, todo el resto del barrio está en ese plan.
Tamara, te quiero agradecer muchísimo por esta entrevista, por llevarnos a dar un paseo, por explicarnos un poco la idiosincrasia porteña, que sigan los éxitos y les queremos decir nuevamente La última actriz de Tamara Tenenbaum, ese libro que estamos sorteando en esta emisión desde Buenos Aires, que Deutsche Welle, aquí estoy, vino especialmente para mostrar a gente nueva, a gente talentosa, a caras que se tienen que internacional muchísimo más, a pesar de que ella está súper internacionalizada, 12ª edición. Este libro fue traducido al italiano, al inglés. Y está en proceso del francés. Y está en proceso del francés. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene a todos. Gracias, Tamara. Besito.